En los videos anteriores yo te mencioné que la opción de forma libre de arrastrar y soltar, es decir, la opción, déjame mostrártela para que te quede claro, las pruebas y forma libre, las de arrastrar y soltar, esta opción tiene variaciones, puedes realizar ciertos ajustes para que se acomode esta interacción o este contenido interactivo a lo que tú te acomode. Entonces, cuando tú seleccionas esta opción y se la aplicas en este caso a una diapositiva, tal como yo lo tengo hecho acá, fíjate que esta es una diapositiva que ya está convertida. De hecho, podemos ir a la opción de la vista y podemos ver que está creada la interacción y están relacionados los objetos. Yo tengo, déjame cambiar a la vista de la diapositiva, tengo estos tres animalitos que van en África y tengo estos tres animalitos que van en Australia. Por supuesto, tú los animalitos los podrías poner en cualquier orden, pero no estamos facilitando ahora lo que es la vida, ¿cierto? Para que te quede claro el ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver qué variaciones puedo aplicar gracias a las opciones que me quedan disponibles. Como te mencioné, este tipo de opciones solamente se habilitan cuando estás trabajando con una forma libre del tipo arrastrar y soltar. Cuando tú estás, supongamos, en cualquier pestaña y tú te vas a la pestaña acá de diseño y herramientas de la pregunta, entonces tú vas a ver esta opción que dice opciones de arrastrar y soltar, que, como te mencioné, siempre va a estar disponible cuando tú hayas creado un tipo de pregunta de arrastrar y soltar de forma libre. Entonces aquí no hay nada complicado, sino que simplemente están seleccionados los animalitos con su continente respectivo, ya nada del otro mundo. Entonces veamos lo que está haciendo hasta ahora. Simplemente lo que puedo hacer es arrastrar estos animalitos a sus destinos. Nada diferente a lo que seguramente tú has visto alguna vez. Y simplemente voy arrastrando los animalitos y le doy en enviar y me dice correcto. Entonces ahora vamos a ir viendo algunas variaciones que te da esta posibilidad de opciones de arrastrar y soltar. Las vamos a ir revisando de a una. Acá dice, las primeras opciones que dice opciones de elementos arrastrados. Es decir, todos estos objetos o los que yo les pongo el nombre de drag. Dice regresar el elemento al punto de inicio si se suelta fuera. Veamos la primera opción que es lo que está cuando está deshabilitada esta opción. Cuando yo arrastro un objeto, fíjate que queda en el área en que yo lo suelto. Lo arrastro, lo suelto. Lo arrastro y lo suelto y queda ahí mismo. Lo arrastro, los arrastro, los arrastro y todos quedan en la posición tal que yo los solté, a excepción, claro, de cuando yo los arrastro a alguna área que es válida de soltar. Ahí sí ellos se acomodan. Entonces, pero si yo los arrastro en cualquier lugar que no sea una opción, se quedan ahí mismo. Entonces ahora vamos a las opciones de arrastrar y soltar elementos y vamos a ir viendo la variación. La primera variación tiene que ver justamente con lo que te estaba mostrando en delante. Decía, en este caso, las opciones de elementos arrastrados. Vamos a marcar esta opción y esta opción va a permitir que regrese el elemento al punto de inicio si se suelta fuera. Es decir, si yo arrastro este objeto que es dragueable, que lo puedo yo arrastrar a algún lugar que no corresponda, es decir, que no sea su inicio o que tampoco sea un destino válido, entonces en este caso va a volver a su posición de hogar o su posición original. Y aquí la opción que estamos viendo es en cualquier zona para soltar el elemento, ya, es decir, va a tratar de automáticamente, independientemente de cualquier lugar que yo lo suelte, es decir, cualquier zona, va a tratar de volver a su lugar de origen o va a tratar de ir a algún destino válido. Entonces yo le doy F12 y si yo lo arrastro, vuelve a su origen. Fijas, yo lo arrastro y vuelve a sus orígenes. Pero si yo lo arrastro dentro de un objeto que podría ser posible, o aquí, entonces sí me lo acepta. Pero si yo lo arrastro fuera, entonces vuelve a su origen. Si yo lo arrastro aquí, que son opciones válidas, ni un problema. Pero si lo muevo a algún área que no es válida, entonces vuelve a su origen. Fíjate, yo lo suelto y vuelven a su origen. Entonces, esa es una de las opciones.
Vamos a seguir revisando la otra opción. La otra opción dice una zona correcta para soltar el elemento. En este caso, si yo selecciono esta opción, lo que va a hacer es que el objeto que yo arrastre no se va a soltar en un destino que no sea una opción correcta. Es decir, si yo arrastro el elefantito, por ejemplo, a Australia, como no es una opción correcta, no se va a soltar aquí y va a volver a su origen. Pero si yo lo arrastro a una opción que sí es válida, entonces se va a quedar aquí, ¿ya? Entonces yo le doy F12 y ahora pruebo. Entonces arrastro acá y como no es válido, no me lo deja soltar aquí. Pero si yo lo arrastro a una opción correcta, entonces sí me lo acepta. Lo mismo el canguro, si yo lo suelto acá, pero vuelve a su hogar porque no es una opción correcta. Pero si lo suelto aquí, sí lo acepta, puesto que es una opción correcta. No lo acepta, sí lo acepta. No lo acepta y sí lo acepta, ¿ya? Y terminamos este aquí y este acá. ¿Te fijas? Perdón, acá. ¿Te fijas cómo automáticamente me lo volvió porque era una opción incorrecta? Le doy a enviar y es correcto. Entonces esa es otra opción que tienes de arrastrar y soltar. Verifiquemos otra. Vamos a desactivar esta opción y tenemos la opción, dice mostrar los elementos soltados uno a la vez. Aquí cuando yo selecciono esta opción, automáticamente también se me habilita la posibilidad de acceder a otro cuadro de diálogo. Pero analicemos primero qué es lo que estamos habilitando. Aquí dice mostrar los elementos soltados uno a la vez. Más que los elementos soltados es mostrar los elementos que se pueden arrastrar uno a la vez. Es decir, todos estos elementos, como son los elementos que yo puedo arrastrar, me los va a ir mostrando, pero de uno en uno. Y con este botoncito, lo que me permite es cambiar el orden de los animales que yo quiero ir mostrando. En este caso, el primero que va a aparecer va a ser el elefante, después el canguro, luego el ornitorrinco, y con estas flechitas yo puedo cambiar de posición para definir qué objeto quiero que me salga primero. Entonces es básicamente para esa la opción, porque recuerda que los objetos se van a ir mostrando de a uno. Probémoslo entonces. Le doy control F12 para ver solamente esta diapositiva. Y fíjate cómo se muestra de uno solo. Yo lo arrastro, lo suelto y se muestra el otro. ¿Te fijas? Entonces se va mostrando de a uno, independientemente de que yo lo esté haciendo bien. ¿Ya? Vamos a corregir. Era solamente para que veas que no necesariamente estoy validando, sino que simplemente mostrándome los objetos que yo puedo arrastrar de a uno. Le doy enviar y estamos correctos. Vamos a cerrar. Y vamos a revisar otra de las opciones. Vamos a liberar esta opción. Luego tenemos la opción que dice opciones de la zona donde se sueltan los elementos. Dice llevar los elementos arrastrados al área correcta. Entonces lo interesante aquí es que esta variación es la que permite definir en qué lugar de la imagen destino o del objeto destino se van a ubicar los animalitos. Es decir, si yo arrastro un elefantito, por lo general, y si yo tengo habilitada esta opción, como dice, la va a llevar directamente al centro. Es decir, toma los animalitos y los trata de ubicar en el centro. Pero también hay otras opciones que podría decir la opción libre. Entonces, cuando yo selecciono esta opción, lo que va a hacer, démosle control F12, es que va a soltar el animalito justamente en el lugar en que yo lo deje, dentro del destino. Entonces si yo lo suelto aquí, fíjate que ahora no me lo centró, puesto que yo deshabilité esa opción. Entonces me los puede dejar en el área que yo quiera, siempre y cuando esté dentro de la imagen destino, y yo le doy enviar y tengo todo correcto, ¿ya? Entonces esa es otra de las opciones que tú tienes. Vamos a revisar otra opción. Vamos a dejar esto bien, vamos a dejar esto llevar al centro para que se vean un poco más ordenado. Luego dice permitir solo un elemento en cada área para soltarlo. Bastante fácil de entender. Lo que está permitiéndome esta opción es que solamente me va a poder voy a poder liberar o alojar uno de estos objetos en uno de los destinos.
Es decir, no puedo poner más de uno de estos animalitos dentro de lo que son los destinos. Voy a habilitar esta opción que va a ser, como dice aquí, permitir solo un elemento en cada área para soltarlo. Lo selecciono, doy control F12 y arrastro. Arrastro un animalito y no hay problema. Arrastro un animalito aquí y no hay problema. Pero ¿qué pasa si trato de arrastrar un segundo animalito? Se reemplaza, te fijas, y automáticamente volvió independientemente de que esté bien o no la respuesta. Siempre va a permitir alojar uno de los animalitos dentro de lo que es la opción. Entonces, como ves, esta opción solamente te permite soportar un elemento dentro de su destino. Le voy a dar cerrar. Vamos a ir a revisar otras de las opciones. Dice permite y la deshabilitamos. Luego dice otra opción, dice comentarios. Retrasar los estados de arrastre del elemento hasta que se envíe la interacción. Esta opción lo que me permite es que yo podría definirle diferentes estados a los elementos que estoy arrastrando. Como por ejemplo, un estado que cambie de algún color, que cambie de tamaño, etc. Entonces este cambio de estado no se va a reflejar hasta que, en este caso, hasta que se envíe la interacción. Fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a recurrir a otra diapositiva que yo tengo aquí, donde los animalitos, fíjate que están un poco más grandes de los tamaños que tienen acá en la otra diapositiva. Y esto lo hice de manera intencional, puesto que el estado que le vamos a aplicar a los objetos va a ser el cambio de tamaño. Entonces, lo que vamos a hacer es crear justamente un nuevo estado. Aquí esta diapositiva yo ya le apliqué lo que era una forma libre. Entonces definí que la jirafa va en África y el canguro va en Australia. Es lo único que hice, no tiene nada distinto y esto por supuesto tú ya lo sabes hacer. Entonces lo interesante es que vamos a crear el estado. Supongamos que creamos el estado para la jirafa. Vamos a seleccionar la jirafa, vamos a lo que son los estados y vamos a editar los estados y vamos a crear un nuevo estado. El estado nuevo que vamos a crear es este que se llama soltar el correcto. Este estado se va a gatillar automáticamente cuando el objeto se suelte en uno de los destinos correctos, que en este caso sería África. También está la opción de si se suelta en el incorrecto. Entonces tú puedes hacer estas variaciones. Por lo menos por ahora, para el ejemplo, vamos a utilizar soltar el correcto. Les digo agregar. Y este estado, ahora estoy en modo de edición del estado. Este estado va a hacer que la jirafa sea un poquito más pequeña. Entonces este es el estado. Entonces cuando yo lo suelte en un lugar que es correcto, automáticamente se va a cambiar de estado. Le doy finalizar y primero vamos a ver una variación y luego vamos a ver otra variación. La primera variación es que no se muestre este efecto hasta que yo aplique el botón de enviar. Fíjate que voy a arrastrar la jirafa, lo aplico aquí o la suelto aquí en África y me mantiene el mismo tamaño. Yo le doy enviar y fíjate que automáticamente cambió de tamaño. Entonces, ahora, a lo que se refería estas opciones de arrastrar y soltar, es que si yo la deshabilito, lo que me va a hacer es que no necesariamente yo tengo que esperar la opción de enviar para que se produzca el cambio de estado. Entonces la probamos y ahora yo voy a arrastrar y cuando suelte en una opción correcta, ahí va a cambiar enseguida el estado sin necesidad de tener que esperar a que se haga un clic en el botón enviar. Fíjate que yo la tomo, la suelto y cambia de estado automáticamente sin necesidad de tener que esperar el botón enviar. ¿Ya? Bueno, no nos queda más. Esas son las opciones que tú tienes, como ves, bastante interesantes de aplicar cuando crees interactivos consistentes de la opción de arrastrar y soltar de la forma libre. Ya, así que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.